Espectro Informativo con Víctor Hugo Arteaga. Recibo con mucho gusto a Rodolfo de la Guardia. Rodolfo es egresado de la licenciatura en Derecho con mención honorífica de la UNAM, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma Casa de Estudios, maestro en Argumentación Jurídica, Derecho Procesal y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es en el servicio público. Rodolfo de la Guardia ocupó diversos cargos en la ex Procuraduría General de la República, entre las que destacan fiscal de Asuntos Internacionales y director de la Interpol en México y despliegue regional. Desde el año 2005 ejerce litigio en materia penal y ha escrito el libro El Sistema Penal Adversarial y su implementación en el procedimiento de extradición. Querido Rodolfo, ¿cómo estás? Me da un gusto recibirte aquí en Espectro Informativo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. El agradecido soy yo y es un privilegio estar aquí contigo y felicitarte por este esfuerzo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Te conozco, eres uno de los mejores abogados del país. Cuéntame, a ver, cómo va ese tema de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que ha invalidado artículos que calificaban de diversos delitos como la prisión preventiva oficiosa y la delincuencia organizada. ¿Cómo ves tú todo este tema de la prisión preventiva en nuestro país, que muchos países la califican como una medida pues no humanitaria y como una medida como para tener presos políticos en las cárceles mexicanas? Sí, Víctor, fíjate que hemos vivido en los últimos meses en el pleno del alto tribunal, es decir, de la Suprema Corte de Justicia, algunos debates muy interesantes, particularmente con acciones relacionadas con inconstitucionalidad promovidas por algunos senadores y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que se le puso como controversia al Pleno de la Corte, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Pues bueno, el preguntarse si la prisión preventiva oficiosa, como está redactada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría ser invalidada, excluida o inaplicada. Vimos en el devenir de varias sesiones, inclusive con proyectos rechazados para un mejor consenso, algunas interpretaciones que proponían interpretaciones pro persona o interpretaciones conforme del artículo 19. ¿Qué dice el artículo 19? Lo que dice es que establece un catálogo de clasificaciones jurídicas preliminares, porque es el momento temprano del sistema adversarial, en el cual con la simple imputación y con la simple solicitud de vinculación a proceso, el juez no tiene otra opción más que oficiosamente, algunos han dicho automáticamente, poner la prisión preventiva de manera oficiosa. Y entonces lo que se le ponía en controversia, en raciocinio al Pleno de la Corte era: esta prisión oficiosa, tal como está redactada, es convencional. Recordemos que México fue parte de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, por tal es vinculante las jurisprudencias, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en particular el artículo 2 de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que los derechos humanos se encuentren relacionados o previstos en esa convención de los tratados internacionales y ser armónicos con las constituciones locales de los países miembros. ¿Qué implica esto, Víctor? Pues lo que implica es que antes de cualquier imposición de cualquier medida cautelar, como lo es la prisión, debe de haber un contradictorio, entendiendo por contradictorio la oportunidad de debatir entre partes. Entonces lo que se le proponía, y con esto termina esta primera idea, lo que se le ponía a la Corte es: oye, ¿será convencional, será pro persona, será conforme al debido proceso que sin siquiera defensa se imponga la prisión preventiva oficiosa y mandemos por todo un procedimiento penal a una persona a la cual no se le ha derrotado en su presunción de inocencia en una prisión preventiva? Y eso es lo que se empezó a debatir en estas sesiones, la última recién el jueves 24 de noviembre, donde el Pleno llegó a conclusiones muy claras. Dijo, bueno, a ver, hay algunas clasificaciones jurídicas como contrabando, defraudación fiscal, este tema de factureros, que pareciera que no se acercan siquiera
al contenido de una razón específica para una prisión preventiva oficiosa y por ello declarar su invalidez. Ahora bien, ¿cuál es el gran tema de fondo que subyace? Subyace que la prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella que se impone sin debate, sin valoración de manera automática, sigue existiendo en México. En el artículo 19 se mantiene en su fondo como consecuencia de que la Corte no llegó a una votación calificada en relación a poder entender, y aquí está el punto, el proyecto que se puso a disposición del Pleno por el ministro Aguilar Morales, lo que decía era: entendamos la oficiosidad como la obligación de que se debata. Pero el contexto aquí, entonces, entraron discusiones de fondo sobre saber si la Corte puede interpretar o modificar la Constitución, y aquí es donde los señores no se pusieron de acuerdo. En conclusión, tenemos todavía una prisión preventiva oficiosa por la cual seguramente nos han de condenar en un asunto levante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en cualquier país que arrope el sistema adversarial, que es el que tenemos desde 2008 y luego 2016 con las reformas y la implementación, en México no se permite el debate en ese catálogo de delitos, Víctor. Y vemos que sí, que seguramente en las próximas semanas vendrá esa condena, ese manazo, no sé si un manazo es una cachetada o una nalgada de las autoridades internacionales en torno a que México no ha podido quitar de su sistema la prisión preventiva oficiosa. Dime una cosa, querido Rodolfo de la Guardia, con quien estoy platicando, la prisión preventiva oficiosa, según el World Justice Project, pues sí es un elemento real de mantener a los presos políticos en México, sobre todo en esta administración, ¿o es solo nuestra impresión? Mira, antes de darte respuesta muy puntual a esta pregunta, que me parece lo interesante, debo decirte algo. El 18 constitucional, el artículo 18, prevé a la prisión preventiva. Es decir, nuestra fuente constitucional dice que es necesaria una prisión preventiva, y esta prisión preventiva es convencional, porque el 7.2 y el 7.3 de la Convención sobre Derechos Humanos establece en todos los temas penales, procesales penales, se reconoce la necesidad por algunas circunstancias, la necesidad de la prisión siempre que haya debate. Ese es el punto. Ahora, en cuanto a tu pregunta, a ver, hemos visto reformas donde se han elevado a fuente constitucional, se han incluido en el catálogo del 19 algunos delitos, ya te decía yo, defraudación fiscal, contrabando, algunos delitos relacionados como corrupción, y qué duda cabe que en esta vorágine de elevar esos tipos penales, esas clasificaciones jurídicas, esos tipos penales al 19 constitucional, ha sido una herramienta, no hay duda de ello, para perseguir de manera específica a adversarios políticos. Bueno, no estoy descubriendo el hilo negro, hay ejemplos muy claros de personajes del Poder Ejecutivo Estatal, de muchas entidades federativas que están sufriendo ahora las circunstancias de procesos penales, fiscales, que pasaron de perseguir, de ejercer la acción penal a ser perseguidos por esa misma acción penal. Entonces, yo creo que para poder determinar si la prisión preventiva es un arma de materia política, habría que ver los méritos de la investigación. Si resulta que una investigación conducida por el Ministerio Público tiene méritos, pues bueno, no podríamos nosotros siquiera pensar en una persecución política, pero sí esa carpeta de investigación, esa acción penal lleva por un tiempo muy corto, muy mediano, los amparos indirectos en contra de vinculaciones a proceso, en contra de las medidas cautelares son exitosos, la gente sale porque en la sede constitucional, es decir, el Poder Judicial de la Federación está enmendando o corrigiendo la palana de los errores de los jueces estatales y también de los federales, pues bueno, entonces tendríamos que por lo menos conjeturar que esas investigaciones no tenían los méritos mínimos, y entonces sí, Víctor, nos obliga a pensar que esas acciones penales, esos procedimientos, pues tenían algo más que no simple hacer justicia.
Pues mi querido Rodolfo de la Guardia, te agradezco muchísimo que nos des luz en esta materia, porque, bueno, pues nosotros nada más recibimos la información literal y textual de lo que está sucediendo en el país. Vemos que hay personas, alrededor de 40,000 personas en el país, que están en prisión preventiva sin que todavía tengan sentencia, y en algunos casos muy graves que ni siquiera les hayan iniciado un juicio, según nos han informado pues en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te agradezco muchísimo y te pido por favor que la próxima semana sigamos avanzando en esto, porque hay mucho que dilucidar, mucha información que la gente normal, la gente común de los mexicanos sepan de lo que se trata, porque caray, no estamos, nadie está a salvo de que alguna tragedia legal nos pueda ocurrir en cualquier momento dado. Víctor, el agradecido soy yo y desde luego con mucho gusto seguiremos comentando este tema. Solamente decirte que está la trascendencia de esta medida cautelar, es decir, de la prisión preventiva, que en el proyecto desechado el 24 en parte, de manera parcial, se reconoce que las fiscalías no están preparadas para investigar el contexto de la imposición de una prisión. Ese es el tamaño de la problemática. Pues platicamos esas características de las fiscalías que ya sabemos cómo se las gastan, mi querido Rodolfo, si te parece, la próxima semana. Con mucho gusto, Víctor, te mando un abrazo a ti y mi agradecimiento a tu auditorio. Gracias, Rodolfo de la Guardia, te mando 2 abrazos de regreso. Cuando son las 6 de la tarde, con 46 minutos, platiqué con Rodolfo de la Guardia, abogado penalista y es exdirector de la Interpol México. Cuando son las 6 de la tarde, 46 minutos, hacemos una pausa comercial y regresamos. Espectro informativo con Víctor